Son dos áreas en las que todos los empresarios, todos aquellos que somos personas de negocios, tenemos que ser expertos. Acuérdate, las otras áreas no son tan relevantes, no importan en tu rol, en tu papel como dueño. No quiero decir que nunca se atiendan, pues cuando empezamos tenemos que atender todas. Al final del día, aunque esté empezando o ya tenga tiempo con mi empresa, yo tengo que fortalecerme específicamente en dos áreas. Una de ellas es ser una máquina para producir dinero, teniendo una mentalidad de abundancia. La segunda, que va en paralelo, o sea, no es una y la otra después, no, las dos son igual de relevantes. Es ser un experto desarrollando equipos de trabajo. Y para poder ser un experto desarrollando equipos de trabajo, tenemos que dominar la parte más importante, que es la que nos permite el poder comunicarnos con otras personas, poder interactuar con otras personas, que es la comunicación. Y ahí es donde están la mayor parte de los problemas. Tenemos que mejorar nuestra habilidad y nuestros canales de comunicación, en el entendido de que no todos pensamos igual, no todos venimos con la misma formación, no todos tenemos las mismas creencias, no todos hemos pasado por lo mismo, inclusive no todos nos han enseñado los mismos valores. Por lo tanto, si yo no estoy claro y si yo no estoy convencido de que la persona que está al lado mío es completamente diferente a mí, voy a tener un problema en mi comunicación. Para poder tener una mejor comunicación es muy importante entender qué es la comunicación, qué es y cuál es la verdadera comunicación. Y la verdadera comunicación es la respuesta que recibes. La verdadera comunicación es la respuesta que recibes. Si yo me la paso hablando con ustedes el día de hoy, diciendo que la manera ideal para desarrollar equipos de trabajo es poniéndote una camisa color azul, y me la paso diciendo todo el día que es azul, 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 como el mar azul, y acabo de platicar con ustedes, y ustedes se reúnen y dicen, oye, pues me quedó muy claro, ese Esteban qué bien lo explicó. La clave para desarrollar equipos de trabajo es verde. ¿Tú qué piensas? Dices, sí, pues es como verdoso, ¿no? Pero medio verdoso azulado, pero sí verdoso. Y si todo el mundo entendió verde, ¿qué fue lo que yo te dije? Lo que yo te dije fue verde. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque tenemos que reconocer que la verdadera comunicación es la respuesta que recibes. Si yo pienso que les dije que es azul, pero la gran mayoría entendió verde o rojo o amarillo, pues lo que yo te dije fue verde, rojo o amarillo. Y entonces es asumir la responsabilidad en la comunicación. El problema es que no es tan fácil reconocer que en la comunicación el responsable soy yo, y entonces caemos en trampa y digo, no, yo fui clarísimo. Lo que pasa es que cuando yo te estaba diciendo, tú andabas distraído, no me estabas poniendo atención porque andabas con tu celular. O la famosa frase, me malinterpretaste. Es que tú me malinterpretaste. Yo fui claro en mi comunicación, el problema fue que tú me malinterpretaste. Y eso, pues sí se da, pero vamos a hablar en el mismo lenguaje. Eso no existe. La mala interpretación no es problema del que interpreta, es problema del que comunica. Ya está comprobado que con personas que no tienen ningún problema en su cabeza, el problema está en la enseñanza, el problema no está en el aprendizaje. La comunicación es la respuesta que recibes. Por lo tanto, para poder entablar una comunicación con cualquier otra persona, tenemos que entender que existen diferentes modalidades de la comunicación. Existe el modelo que se le llama el VAC, que seguramente lo han escuchado, con V o V chica, que es la gente visual, auditiva y kinestésica, que si pones en internet y buscas VAC, V-A-K, te va a aparecer mucha información para entender las diferencias. Sin embargo, no nada más basta con entender las distintas modalidades de la comunicación, visual, auditiva y kinestésica, sino también es importante entender que hay herramientas para comunicarnos, que unas son más útiles que otras. Por ejemplo, es las palabras, lo que dices, el cómo lo dices y el lenguaje corporal. También puedes buscar en internet y poner a ver qué tiene más peso, las palabras, el tono de voz o el lenguaje corporal. Y el mejor ejemplo para resumirlo aquí es, como le dice una persona a otra, no me molesta que me digas perro, sino la perra manera
en que me lo dices. Entonces ahí te das cuenta que las palabras no son tan relevantes como lo es el tono, el lenguaje de voz y el lenguaje corporal. Pero bueno, no es tema de ahora. En internet puedes encontrar mucha información de las 3 herramientas de la comunicación, que es palabras, voz, lenguaje corporal, o las 3 modalidades de la comunicación, que se le conoce como el VAC, de visual, auditivo y kinestésico. Pero no basta con eso, también tenemos que entender que existen diferentes perfiles de comportamiento que se le llama en este análisis el DISC: dominante, influyente, estable y concienzudo. También te invito, anótalo y en Google entra DISC, VAC, herramientas de comunicación, y ahí te van a aparecer muchas opciones. Lo que yo quiero aprovechar en este espacio para compartirte es lo siguiente. El DISC es útil, el VAC también, las herramientas de comunicación también lo son. Sin embargo, para poder asegurar una correcta comunicación o una comunicación exitosa, el primer paso es entender, asumir y comprender que la verdadera comunicación es la respuesta que recibes. Por lo tanto, yo soy el principal responsable de asegurarme de que tú entiendas lo que yo te dije. Otra vez, yo tengo que asegurarme que tú entiendas lo que yo te dije, porque cuando una comunicación se da sin éxito, yo comunico un mensaje y la otra persona piensa que entendió que fue lo que quizás yo le quise decir. Ya estamos en un trabalenguas. Yo pienso que entendí lo que fue lo que quizás me quisiste decir, y entonces estamos fritos en la torre y así no hay una buena comunicación. Por lo tanto, tú te tienes que asegurar de que el mensaje que estás dando la persona lo entienda y lo reciba igual. De tal manera que para que la comunicación adecuada se dé, tenemos que trabajar quitando 4 cosas. Tenemos que eliminar 4 cosas de nosotros para asegurarnos que la comunicación, para poder desarrollar mejores equipos de trabajo y para poder relacionarnos mejor con más personas, tenemos que quitar 3 cosas de nuestra cabeza y de nuestro día a día. No es sencillo. Sin embargo, la práctica te va a llevar a lograr el resultado esperado, ¿ok? Lo primero que hay que eliminar es la vergüenza, la pena. La pena de preguntar. ¿Sabes qué? No te estoy entendiendo, por favor explícame. La pena de preguntar. Y la pena también de preguntarle a la otra persona si te estás explicando. Es muy común escuchar personas que dan un tema o están explicando y te dicen, oye, pero sí me estoy explicando bien. Y la persona, pues, él piensa que entendió y dice, sí, te estoy entendiendo perfectamente. Pero la persona me vuelve a preguntar, oye, pero sí me estoy explicando bien. Y la segunda vez que yo le pregunto, a la persona que le pregunté, se me queda viendo así como que, pues sí te entendí. Y yo digo, en la torre. Se me hace que él piensa que yo creo que es bruto. Y ya se está molestando cuando yo le pregunto si me estoy explicando. Por lo tanto, me da pena, me siento incómodo, ya no le pregunto. Es cuando me refiero que hay que eliminar la pena, la vergüenza. Porque a la inversa ocurre igual. Yo estoy platicando con alguien y de repente me pregunto, oye, pero sí me estoy explicando. Y yo le digo, pues sí. Y me vuelve a decir algo y me vuelve a preguntar, oye, pero sí me estoy explicando. Y yo le digo, pues sí. Yo digo, en la torre me está pregunte y pregunte si me estoy explicando. A mí se me hace que él piensa que yo soy medio bruto. Por lo tanto, pues yo no quiero que piense que sea bruto. Entonces le voy a decir que sí. Entonces, cuando yo elimino la pena, no me importa preguntar. Y no me importa que me pregunten, porque al final lo que a mí me interesa es entender lo que me dijiste. A mí me interesa que tú captes y entiendas lo que yo te dije. No que tú captes lo que tú crees que fue lo que quizás, tal vez yo te quise decir. Entonces lo primero que tenemos que eliminar es la pena. ¿Cuántas veces te ha pasado que de repente le dices a una persona, oye, pero sí me estoy explicando? Y te dice, sí, claro. Bueno, entonces vamos a hacer esto y luego aquello y acá. Pero sí me expliqué. Sí, ingeniero. Sí, perfecto. Bueno, y entonces vamos a hacerle acá. ¿Seguro que me expliqué? Sí. A ver, bueno, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la persona dice, no, la verdad es que no te entendí nada, me perdí. O sea, hay que eliminar esa vergüenza y hay que preguntar y preguntar para asegurar que la comunicación se dé. La verdadera comunicación es la respuesta que recibes. Por lo tanto, hay que eliminar la vergüenza. Nos faltan 3 cosas más a eliminar. Y por favor, investiga más sobre el DISC, que son perfiles de comportamiento, DISC, dominante, influyente, estable y concienzudo. Investiga más sobre el VAC, es VAK de kilo, visual, auditivo y kinestésico, y sobre las herramientas de comunicación, que es palabras, voz y lenguaje corporal, ¿va? Bueno, ya dijimos, hay que eliminar la vergüenza. También tenemos que eliminar
lo obvio. En la comunicación tenemos que eliminar lo obvio. ¿Por qué? Porque lo que es obvio para ti, ¿va a ser obvio para el de al lado? Pues ahora sí que obvio que no. Porque todos tenemos información y conocimientos diferentes. Si tú tienes tu empresa y tienes 15 años o 20 trabajando en ella, pues hay cosas que tú ya das por sentado porque esa es tu experiencia. Por lo tanto, si yo en la comunicación doy por obvio muchas cosas, me voy a perder de asegurar que la comunicación fluya. Te voy a platicar lo que me pasó hace muchos años atrás, bueno, algunos años atrás, cuando fuimos a unas pláticas prebautismo para mi segundo hijo. Yo fui ahí, fui con mi hermano, etcétera, estábamos ahí, nos están dando la plática y de repente sale el tema de por qué es importante el bautismo del niño recién nacido. Y entonces, pues yo estaba escuchando, ¿no? Y de repente el que estaba dando la plática voltea y dice, a ver, no me acuerdo el nombre, a ver, Ramiro, el bautizo es importante de recién nacido. Y una persona dice, ¿por qué? Dice este señor Ramiro, supongamos, dice, ¿por qué? Dice, ¿cómo que por qué? A ver, Ramiro, si tú tienes a tu hijo y lo llevas con el doctor y el doctor te dice que lo vacunes, ¿lo vacunarías? Y dice Ramiro, sí. Y voltea el que daba la plática y me dice, a ver usted, Esteban, si tú llevas a tu hijo con el doctor y te dice que hay que vacunarlo, ¿lo vacunarías? Y le digo, depende. Me dice, ¿de qué? ¿Primero lo revisó o sin revisarlo? Y me dice, no, así sin revisarlo. Tú llevas y te dice que hay que vacunarlo. Le digo, pues yo no lo vacunaría ni le hiciera nada. Y entonces hizo una controversia con mi familia, con los que estaban allá, porque decían, pero Esteban, ¿cómo? Si te está diciendo el doctor que hay que... Pues sí, pero si no lo revisó, ¿por qué lo va a vacunar? Y en el fondo del salón había una persona que no había dicho nada, pero yo me daba cuenta que estaba muy pendiente de la plática. Después de la discusión, porque yo estaba en mi macho diciendo, pues si no me revisa mi niño, no voy a dejar que le haga nada, primero que me lo revise. Y este señor se me acerca y me dice, Esteban, lo que el Señor te quiso decir es que si tú llevas a tu niño recién nacido con un pediatra, neonatólogo, y él te explica que todos los niños cuando nacen tienen que pasar por un proceso de vacunación, hay una cartilla de vacunación para evitar tal cosa, y la primera tienen que empezar ahora a la semana de que nació, que si lo vacunarías. Y mi respuesta fue, así sí, claro. Y el que estaba dando la plática dijo, pues eso fue lo que yo te dije. Y yo dije, no es cierto. Tú me dijiste que si yo vacunaría a mi hijo recién nacido sin que me dijera nada, sin revisarlo. Bueno, no sé si me estoy explicando. Eso es lo importante de tener claro y hacer a un lado el tema de lo obvio. En la comunicación yo tengo que hacer a un lado el tema de lo obvio porque está en mi inercia, está en mi día a día, ¿ok? Lo que es obvio para mí no va a ser necesariamente obvio para ti. Por lo tanto, si yo me quedo con ciertas conclusiones e ideas, pues no voy a poder avanzar en mi comunicación con ninguno de mis colaboradores o de la gente que me rodea. Bueno, eliminar la vergüenza, la pena, eliminar lo obvio. También hay que eliminar lo lógico, porque entra en el mismo tema de lo obvio. Lo que es lógico para ti, no necesariamente es lógico para mí, y lo que es lógico para mí, no necesariamente es lógico para el resto de mis colaboradores o de mis compañeros. Es importante que trabajemos en quitar lo obvio y lo lógico. Te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo también hablé por teléfono para pedir una pizza y me digo, oye, me interesa una pizza de pepperoni y una pizza hawaiana. Me dice, sí, y por favor la pizza y un refresco de manzana. Y me dice la señorita, perfecto, entonces va a ser una pizza de pepperoni y una de hawaiana, sí. Me dice, ok, nada más que solamente tengo de 600. Y le digo, 600, pero ¿qué? Perdón, sí, el refresco solo tengo de 600. Digo, ¿de 600 qué? Y entonces cuando hago ese comentario yo noto que la persona al teléfono medio se molesta y me dice, pues 600 ¿qué, Esteban? Pues mililitros. Yo digo, pues es que no estábamos hablando de mililitros y tú me dices solamente, yo te estoy diciendo que quiero un refresco de 250 mililitros y tú me dices que solo tienes de 600, pues te entiendo. Pero si yo te estoy hablando de una pizza y un refresco de manzana y tú me dices de 600 ¿qué? ¿De 600 pesos? Bueno, a lo que voy con este ejemplo que me pasó, y tengo muchos más, pero bueno, es otro cantar, es que para mejorar nuestra comunicación y poder desarrollar equipos de trabajo de una manera exitosa, tenemos que eliminar la vergüenza, la pena, lo obvio, lo lógico y por último y no menos importante, el sentido común. Porque el sentido común, a menos de que nos hayamos formado bajo las mismas circunstancias
con los mismos desafíos, con los mismos mentores, con las mismas represalias, y aún así puede ser complicado tener el mismo sentido común. ¿Cuál es el problema con el sentido común? Que el sentido común que utilizamos es, le doy una indicación a alguien, se equivoca, y yo le digo, pero es que es de sentido común, eso cualquiera lo hubiera resuelto. No, no cualquiera, tú lo hubieras resuelto, porque ese es tu sentido común. ¿Sabes cuál es el verdadero sentido común? El verdadero sentido común es, hazle como puedas, siempre y cuando sea como yo lo hubiera resuelto. Por lo tanto, entonces, no es un sentido común, ¿ok? Bueno, acuérdate, ser experto desarrollando equipos de trabajo, y para eso tienes que aprender a comunicarte mejor. Tienes que asegurar que tu comunicación fluya con éxito. Para eso, tienes que comprender que existen diferentes formas de comunicarnos. Está las herramientas de comunicación, que son las palabras, la voz, el lenguaje corporal, pero también tenemos las 3 modalidades de la comunicación, que son visual, auditiva y kinestésica, búscalo en internet, y los perfiles de comportamiento, que es el DISC, dominante, influyente, estable y concienzudo. La vergüenza o la pena, la lógica, lo obvio y el sentido común. Trabaja en esas áreas. Al momento de comunicarnos, una herramienta que te puede servir es jugar al tonto. Pregunta, indaga, vuelve a preguntar, asegúrate que estás comprendiendo el mensaje y asegúrate que la otra persona también, porque ¿cuántas veces no te ha pasado que das una indicación, preguntas, ¿está claro lo que vamos a hacer? Y todo el mundo dice, perdón, se me fue la señal. ¿Cuántas veces te ha tocado que das una indicación y la persona te dice, sí, está claro? Tú dices, ¿seguro? Sí. Pum, lo ejecutan y se equivocan y no hicieron nada como lo habían acordado. ¿Qué ocurre? Te molestas, es incómodo, pero ¿por qué no lo hiciste si me habías dicho, etcétera? Bueno, te invito a que hagas lo siguiente. Si te vuelve a pasar que das una indicación, la gente dice que está claro y se equivoca, en lugar de enojarte y regañarlos, pregúntale y dile, oye, ¿qué fue lo que entendiste que íbamos a hacer? Y te vas a sorprender, porque cuando te responda, te va a decir que lo que entendió fue lo que hizo. Y entonces es cuando tú puedes resolverlo y mejorar la comunicación, porque la verdadera comunicación es la respuesta que recibes, ¿ok? Muchas gracias por escucharme, ¿ok? Y pórtate bien. Estoy aquí ya llegando, porque hoy tengo aquí mi conferencia. Tenía rato que no, estoy muy contento que voy a tener una conferencia aquí en Monterrey. De mi libro, El problema no es tu negocio, el problema eres tú. Y acuérdate que voy a tener aquí en Monterrey, el 1, 2 y 3 de agosto, un entrenamiento intensivo de las 15 premisas para dejar de ser el montón. ¿Ok? Gracias y que estés bastante bien.